El amanecer apenas había teñido de oro los campos de trigo cuando Mary Ellen Parker llegó al rancho Red River. Sus botas, viejas y cubiertas de polvo, hacían un sonido hueco sobre las tablas del porche. En las manos llevaba una pequeña maleta de cuero y, bajo el brazo, un abrigo gris que había remendado más veces de las que podía contar. Tenía el rostro cansado, el cabello recogido en un moño desordenado, y en sus ojos, de un azul tan claro como el cielo de Texas, vivía una mezcla de temor y esperanza. Era viuda desde hacía 2 años. Su esposo, Tom, había muerto en un accidente de mina, dejándola sola con 2 niños pequeños, Lucy y Henry, gemelos de apenas 6 años. Desde entonces, Mary había aprendido a sobrevivir con lo poco que encontraba, lavando ropa ajena, cocinando para otros, y ahora, aceptando un trabajo que pocos querían, limpiar el viejo granero del ranchero James Holloway, un hombre conocido en todo el condado por su seriedad, y por su corazón endurecido desde la muerte de su esposa. A Mary no le importaba. No buscaba compasión, solo trabajo. A cambio, pedía poco, comida para sus hijos y un rincón donde dormir, aunque fuera en el cobertizo. El capataz del rancho, un hombre tosco llamado Bill, fue quien la recibió. ¿Usted es la señora Parker?, preguntó, escupiendo un poco de tabaco al suelo. Sí, señor. Vengo por el trabajo del granero. El patrón no le da mucha importancia a esas cosas, dijo el hombre, rascándose la barba. Pero si quiere quedarse, hay mucho polvo que barrer. Mary asintió en silencio. Así comenzó todo. Durante los primeros días, Mary apenas veía al ranchero. Se levantaba antes del sol, limpiaba los establos, daba de comer a los caballos y se aseguraba de que el lugar oliera a heno fresco y no a abandono. Sus hijos la esperaban en una pequeña cabaña al otro lado del prado, jugando entre las gallinas o ayudándola a llenar cubetas de agua. A veces los vecinos del rancho murmuraban que era un error traer niños a un lugar así. Pero para Mary, el rancho era lo más cercano que habían tenido a un hogar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, James Holloway regresó de recorrer los linderos del terreno. Montaba su caballo negro, con el sombrero cubriéndole la mitad del rostro y una expresión impenetrable. Había oído que el nuevo personal de limpieza estaba haciendo un buen trabajo, pero no esperaba encontrar el granero transformado, el suelo limpio, las herramientas ordenadas, el olor del polvo reemplazado por el del jabón y la paja seca. Entonces la vio. Mary estaba arrodillada junto al abrevadero, con las mangas arremangadas, restregando con fuerza un cubo metálico. Una hebra de cabello se le escapaba del moño y caía sobre su mejilla sudorosa. James se quedó observándola un instante. Había algo en su manera de moverse, en su determinación silenciosa, que le recordó vagamente a su difunta esposa, Clara. ¿Usted es la nueva empleada?, preguntó, rompiendo el silencio. Mary se sobresaltó, se puso de pie y asintió. Sí, señor. Mary Parker. Solo trato de dejar esto decente. James observó a su alrededor. Parece que lo ha conseguido. Y se marchó sin más. Fue una conversación breve, pero esa noche, mientras Mary acostaba a sus hijos, no pudo dejar de pensar en la mirada del ranchero. No era una mirada fría, como decían los demás. Era una mirada cansada. Dolida. Como la suya. Los días se convirtieron en semanas. Mary trabajaba sin descanso, y poco a poco, el rancho comenzó a cambiar. Los caballos parecían más tranquilos, las gallinas volvieron a poner huevos, y hasta el capataz, siempre gruñón, se permitió alguna sonrisa. James, desde la distancia, notaba esos cambios y, aunque no lo admitía, sentía una nueva calma en el aire. Sin embargo, nunca se acercaba demasiado. Aún no perseguían los fantasmas de su pasado, su esposa había muerto durante el parto de su único hijo, y el niño, frágil y enfermo, había muerto un año después. Desde entonces, había levantado un muro alrededor de su corazón. Una noche de tormenta cambió todo. El viento aullaba sobre los llanos y la lluvia golpeaba el techo del granero como si quisiera derribarlo. James, que había estado revisando los corrales, vio una tenue luz dentro del establo y decidió acercarse. Cuando abrió la puerta,
el corazón se le detuvo. Allí, sobre una cama improvisada de heno, Mary dormía con sus dos hijos acurrucados en los brazos. La pequeña Lucy tenía la cabeza apoyada en el pecho de su madre, y Henry sujetaba con fuerza su falda, como si temiera perderla. El fuego de una lámpara vieja iluminaba el rostro sereno de la mujer. El granero, que solía ser un lugar frío y vacío, se sentía ahora cálido, vivo. James se quedó quieto, sin saber si debía despertarlos o marcharse. Pero entonces, Henry se movió entre sueños y murmuró: «Gracias, mamá, por no dejarnos solos». Y algo dentro del ranchero se quebró. No recordaba la última vez que había escuchado una voz infantil en su casa. Sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo, tomó una manta de los fardos y la colocó suavemente sobre los tres. Antes de salir, se quedó un instante mirándolos. Y, por primera vez en muchos años, sonrió. A la mañana siguiente, Mary despertó sobresaltada. El fuego se había apagado, pero estaban cubiertos con una manta gruesa. No recordaba haberla traído. Y sobre la mesa, alguien había dejado 3 platos de desayuno, pan caliente, mantequilla y leche. Durante todo el día se preguntó quién había sido. Pero cuando vio a James desde lejos, observándola en silencio mientras ella cepillaba a los caballos, comprendió sin palabras. Con el paso de los meses, el rancho volvió a florecer. La cosecha fue mejor de lo esperado, los trabajadores parecían más unidos, y los vecinos empezaron a decir que el viejo Holloway volvía a tener alma. Mary no entendía cómo había sucedido, pero cada vez que veía al ranchero hablar con sus hijos o ayudarlos a montar un caballo, algo cálido le nacía en el pecho. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía el horizonte de naranja, James se acercó al granero donde Mary ordenaba los sacos de grano. «Mary», dijo con voz baja, «quiero hablar con usted». Ella se limpió las manos en el delantal y se giró. «¿Pasa algo, señor Holloway?» El hombre respiró hondo. «Cuando la contraté, solo necesitaba a alguien que limpiara este lugar. Pero, trajo más luz a este rancho de la que pensé posible». Ella sonrió con humildad. «Solo hice mi trabajo». «No», dijo él, negando con la cabeza. «Hizo mucho más. Usted, y esos niños, me devolvieron algo que creía perdido». Por un momento, ninguno habló. El viento movía el polvo dorado del suelo, y el sonido de los caballos llenaba el aire. James bajó la mirada, nervioso, y luego dijo: «Si no le parece una locura, me gustaría que no se fuera». Mary lo miró, confundida. «¿Cómo dice?» «Quiero que se queden aquí. Usted y los niños. No como empleados, sino como parte de esta familia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, temblando. Mary sintió como las lágrimas le nublaban la vista. Durante años había soñado con un lugar donde sus hijos pudieran dormir sin miedo, donde hubiera pan en la mesa y risas en los pasillos. Y ahora, aquel hombre que una vez parecía hecho de piedra le ofrecía justo eso. No respondió con palabras. Solo asintió, mientras una lágrima le caía por la mejilla. James, conmovido, se quitó el sombrero y la abrazó por primera vez. Con el invierno llegó la calma. El rancho Red River se llenó de vida, los niños corrían por los establos, los trabajadores reían más seguido, y cada noche, las luces del porche permanecían encendidas hasta tarde. James y Mary compartían las tareas del día y las conversaciones de la noche, hablando de pérdidas, de fe y de nuevos comienzos. No era una historia de amor rápido ni perfecto. Era una historia de curación, tejida con paciencia, respeto y ternura. Una tarde, mientras Mary preparaba pan en la cocina, Lucy y Henry entraron corriendo, riendo a carcajadas. «Mamá», gritó Lucy. «El señor Holloway nos dejó montar su caballo». Mary sonrió. «Entonces deben darle las gracias». «Ya lo hicimos», dijo Henry, con el rostro iluminado. «Le dijimos que es como nuestro papá ahora». Mary se quedó inmóvil. Cuando levantó la mirada, James estaba en la puerta, observándolos con esa misma sonrisa tranquila de aquella noche en el granero. «¿Y qué dijo él?», preguntó, fingiendo naturalidad. Lucy respondió:
solo nos abrazó muy fuerte. Mary sintió que el corazón se le apretaba. Sabía que, de alguna forma, el pasado había encontrado redención. Años después, cuando la gente pasaba por el rancho Red River, ya no hablaban del viejo Joyoway ni de la viuda pobre que vino a limpiar un granero. Decían otra cosa. Ese lugar tiene alma. Porque en medio de las tierras doradas, donde el polvo se mezcla con la fe, una mujer y sus 2 hijos habían encontrado no solo trabajo, sino un hogar. Y el ranchero, que había perdido todo, descubrió que a veces la vida devuelve el amor de la forma más inesperada. En el abrazo de unos niños dormidos, en el corazón de una viuda valiente. Y en la certeza de que la bondad, por pequeña que parezca, puede volver a encender hasta el alma más cansada.